Hola, ¿qué tal, presidente Andrés Manuel López Obrador? Mis conciudadanos de México, muchos saludos, los saludo a todos ustedes, también a la comunidad internacional. Si alguien está viendo este video, pues los saludo con mucho gusto desde México. Hoy es sábado 12 de marzo de 2022. Esta es mi segunda carta abierta. La primera fue dirigida en diciembre de 2018, el 23 de diciembre de 2018 para ser exacta, y también está publicada en este canal de YouTube. Quiero comenzar haciéndole saber al presidente López Obrador las cosas que, en mi opinión, la mía personal, las ha hecho bien y lo admiro por ello. Por ejemplo, el combate al robo de combustible, que lo llevó a cabo los primeros días, semanas, meses de su gestión, estuvo excelentemente bien hecho. El hecho de que esté buscando y esté tomando acciones concretas que nos lleven a la autosuficiencia energética, esto no se notó durante los primeros años de su mandato. Fue muy criticado por la refinería de Dos Bocas, por la oposición, por sus adversarios. Pero ahora que estamos en un ambiente de efervescencia, que los energéticos están subiendo de precio en todo el mundo por el conflicto entre Rusia y Ucrania y los bloqueos económicos que le están practicando a Rusia, es cuando empieza a notarse la importancia tan grande que tenía desde un principio el buscar México su autosuficiencia energética. Es en estos momentos cuando se nota lo positivo de esta medida, de esta decisión, de este proyecto. También estoy muy a favor del proyecto Sembrando Vida, que nuestros hermanos que vienen desde Centroamérica migran hacia el norte del continente por falta de oportunidades en sus países. Existen quizás muchas medidas que tomar y entre ellas pues está el programa Sembrando Vidas como el aporte que México puede hacer, pero es obvio que cada país debe de poner también de su parte, y esto es lo que México pone de su parte. También estoy a favor de la conectividad que procura para mejorar el tránsito, el comercio dentro de nuestro país. Estoy muy a favor del corredor del Istmo, en el cual se conecta el Océano Pacífico con el Golfo de México a través del Istmo de Tehuantepec. Eso es una maniobra centenaria. Estamos corrigiendo 200 años de atraso en este tipo de decisión tan importante para promover que seamos un corredor económico importantísimo entre Asia, América y Europa. Es una medida trascendental a nivel internacional, histórico. Estoy a favor del Tren Maya, estoy consciente de las dificultades que representa desde el punto de vista ecológico, no solo el Tren Maya, toda la red de carreteras que se han construido a todo lo largo y ancho de nuestro territorio nacional han implicado que se tenga que afectar de alguna manera la naturaleza y pues es muy sospechoso que solo al Tren Maya le ven inconvenientes. Nunca le vieron inconvenientes a todo el resto de las carreteras del país, solo al Tren Maya, porque pues obviamente es una obra que va a brillar mucho, va a ser muy importantísima para impulsar la economía y el turismo en México y nuestra proyección a nivel internacional. Estoy a favor de que se invierta en los aeropuertos. En este caso, el que está en construcción es el aeropuerto de Santa Lucía, pero bueno, existen otros aeropuertos. El aeropuerto de Cuernavaca, que prácticamente no tiene ninguna actividad. Está el aeropuerto de Toluca, hay aeropuertos, el aeropuerto de Querétaro. Hay muchos aeropuertos que se pueden impulsar. También estoy a favor de que la gestión de la pandemia haya privilegiado la libertad. México ha puesto el ejemplo
de que se puede gestionar una pandemia respetando las libertades y los derechos humanos de las personas. La libertad enorme, el no confinamiento, que la vacunación no haya sido obligatoria, si todo lo que nos han dicho los países que impusieron regímenes brutales de confinamiento de la sociedad, si fuera cierto que era totalmente indispensable destruir la libertad por completo de las personas, al mismo tiempo que en México se respetó la libertad de las personas y pudimos circular y solamente nos imponían el cubrebocas, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial, que eran medidas menores en comparación con lo que se hizo en otros países. Si fuera cierto que la libertad iba a provocar una catástrofe completamente, pues era para que a México se le hubiera acabado la población. Estamos en el lugar más o menos 30 de muertes por cada millón de habitantes por COVID. Y estoy a favor de que la gestión de la pandemia se haya realizado en libertad. También estoy a favor de que se hayan rechazado todas las guerras, esa respuesta oficial que se dio de que México rechaza todas las guerras e intervenciones, citando de manera expresa, de manera valiente los nombres de Estados Unidos, China, Rusia. Opino que faltó mencionar de manera expresa a Israel. Estoy a favor de que se haya rechazado el intervencionismo, de que se haya negado a entregar armas a Ucrania. Y también estoy a favor de que la forma en la que se han manejado las finanzas en México consigan que las grandes empresas, los grandes contribuyentes que han evadido los impuestos durante décadas, ahora los estén pagando. Se están pagando los impuestos de esas grandes empresas que siempre los evadieron. Eso ha permitido contener la inflación, porque es muy fácil criticar, ay, es que la inflación está por arriba del 3%, está por arriba, bueno, pero estamos en un ámbito internacional, venimos saliendo de una pandemia internacional y si veo que se filtra el agua dentro de mi casa, pues tengo que observar que estoy en medio de una tormenta de categoría 5. Sería absurdo que yo culpara al plomero porque tengo agua dentro de mi casa si estoy en medio de una tormenta categoría 5. Lo que tendría yo que observar es si las demás casas, si las demás poblaciones en esta tormenta tuvieron daños tan graves y nuestra inflación en esta tormenta pandémica, aunque subió, pues habría que compararla con otros países para estar en contexto. Por eso estoy a favor de que las cifras inflacionarias se mantengan bajo control. También estoy a favor de que se apoye a los jóvenes con el pago de becas para que sigan estudiando, para que no dejen de estudiar. Estoy a favor de que se haya promovido la educación por medios remotos durante la pandemia. Qué bueno que se pudo implementar, qué bueno que se hizo. Y por supuesto también estoy a favor, muy a favor, de la pensión universal para adultos mayores. Qué justo se me hace que un albañil que vive de hacer trabajos para diferentes familias, va a una casa, construye un muro, construye una ventana, repara un desperfecto y va a otra casa y trabaja otra semana, 2 semanas y repara otra cosa y así vive toda su vida trabajando en obras en las cuales pues no se ve en la situación de estar cotizando para el seguro social, no queda reflejado en los sistemas del gobierno, no queda reflejado todos sus años de trabajo. Y me parece justo que al llegar a la edad en la que ya no puede más, ya no puede trabajar más porque ya su cuerpo no se lo permite, me parece muy bien que pueda cobrar una pensión universal y que pueda la sociedad entera apoyar a nuestros mayores para que sigan
viviendo de una manera digna en- entre, entre la sociedad a la que le aportaron tanto durante tantos años. En este ambiente, en el que eh, haber acudido al Parlamento Europeo para que 700 parlamentarios realicen una acusación tan directa en contra del gobierno de México por la violación a los derechos humanos, la seguridad de los periodistas. Esto nos demuestra que los adversarios del presidente y de su movimiento ya están escalando sus ataques a nivel internacional. Esto debe de ser porque, bueno, uno ve las tendencias en Twitter y ve José Ramón López 1, José Ramón López 2, López 3, López 4, López 15, López 19. O sea, no hay más. No hay más, en la oposición no hay más, tienen que contar el mismo capítulo 19 veces porque no hay más, no tienen nada más que hacer. Hago la aclaración que este asunto de que el hijo del presidente haya tenido una casa de lujo durante un año eh, es incongruente, peca de incongruencia. Si estamos ante un discurso presidencial, debe de haber congruencia en el entorno del presidente. Pero yo tengo que dejar bien claro que porque yo voté por Andrés Manuel López Obrador para que fuera el presidente de México. Yo no voté por su hijo. Y a quien hago responsable de sus actos, de sus decisiones, es al ser humano que tiene la investidura de tomar estas decisiones. Si los miembros de mi familia hacen algo en lo que yo no estoy de acuerdo, si un hermano mío hace algo en lo que yo no estoy de acuerdo, no me parece correcto que me echen la culpa a mí por algo que hace mi hermana, porque ella tiene su propio libre albedrío, su propia libertad y tiene que responder por sus propios actos. Bueno, nos gobiernan seres humanos con defectos y a ese es el punto al que queremos llegar. Nos conviene hacer una pausa. Vamos a reflexionar. Estamos parados en una situación muy peligrosa, extremadamente peligrosa. No se trata de tener la razón o de no tener la razón. Algo que yo le admiraba mucho a Angela Merkel es que no se trataba de ganar discusiones, se trataba de resolver problemas. Eso era muy admirable en Angela Merkel. Entonces, a lo mejor habrá veces en que, aun cuando uno tenga la razón, aún así, de lo que se trata realmente es de llegar a acuerdos que nos lleven a mejores soluciones, mejores soluciones. Porque yo veo un ambiente internacional muy peligroso, muy peligroso. Aquí ya no importa si tiene la razón Rusia en que se sintió amenazada durante tantos años por la OTAN con el equipamiento militar que había en Ucrania. Ya no importa si Ucrania tiene la razón porque está siendo invadida con un poderío muy superior al del país pequeño que es Ucrania. Todo eso llega un momento en que no importa si tienen la razón o no tienen la razón. La guerra es un juego de sin razón. Estamos parados en la sin razón. Y tenemos que jugar en un ambiente de sin razón. Cuando hay una guerra tan peligrosa, tan amenazadora, de lo que se trata es de saber estar unidos. Y yo lo invito, señor presidente, a que haga una reflexión acerca de cómo nos ha tratado a nosotros, sus aliados. Yo no soy una persona que vea Televisa. No la veo. Desde que era adolescente he sido de izquierda toda mi vida. En mi casa se me inculcó las ideas de izquierda y a mis hijas nunca vieron Televisa, mis hijas veían 11 niños. Yo no veo nunca Televisa, no leo nunca el Reforma. Vamos, yo no soy víctima
de la propaganda mediática. No lo soy. Soy pensante. Analizo los diferentes argumentos que ponen las diferentes partes que están en una discusión y doy mi propia opinión después de considerar todos los argumentos. Que las cosas que se les han respondido al Parlamento Europeo defendiendo nuestra soberanía son ciertas, son válidas, son legítimas, pero no estamos en un ambiente en donde tener la razón sea motivo suficiente para estar a salvo. México es un país lleno de recursos y somos lamentablemente una nación muy apetecible por nuestra ubicación geográfica justo al lado de Estados Unidos, por nuestros recursos. En todos estos somos una nación que estamos viéndonos muy apetecibles ante el ambiente internacional. No nos conviene poner en charola de plata los pretextos para que nos invadan. No nos conviene. Por un lado. Y por otro lado, señor presidente, no nos conviene a nadie, ni a mí, ni a usted, ni a ningún mexicano, nos conviene que usted nos gane como adversarios gratis, a los que hemos sido sus aliados. Yo voté por usted. Yo voté por usted y cuando usted tomó el mando, lo primero que hizo en el SAT fue correr a mis compañeros de trabajo. Yo era jefa de brigada de protección civil en el SAT, además de ser subadministradora en auditoría general. Vi cómo mi brigada de protección civil se vio mermada. Compañeros míos que habían cargado en brazos a compañeras que habían caído en crisis durante el terremoto de 2017, se les pidió la renuncia. No había corrupción alguna en estos compañeros. En mi video anterior, que está publicado en este mismo canal de YouTube, yo le pedí muy atentamente que por favor diera instrucciones a quien fuera necesario para que se vigilara, que se respetaran mis derechos humanos, mis derechos laborales, para que yo pudiera ejercer mi jubilación. Bien, hago de su conocimiento aquí en esta carta abierta lo mismo que ya le expresé en 4 cartas entregadas de manera formal en la Presidencia de la República, en donde le hice saber que me fue negada mi jubilación. Entonces, en mayo que me reincorporo a mi oficina, me fue aplicado acoso laboral, que también hice de su conocimiento. También levanté las denuncias que corresponden ante la Secretaría de la Función Pública a través del órgano interno de control y directamente ante la Secretaría de la Función Pública con copia a la titular, que en aquel entonces era Erendira Sandoval. Todos los actos de acoso laboral quedaron documentados en las denuncias que presenté oportunamente por las vías legalmente correspondientes. Y como parte del acoso laboral fui transferida a otra oficina, lo cual yo creí que era una medida positiva para que yo pudiera desarrollarme sin violencia en una oficina diferente en la que estaba yo siendo agredida, lo cual no fue así. Fui transferida a una oficina a realizar funciones que nunca había llevado a cabo, con el propósito de desprestigiarme en mi formación profesional, en mi trayectoria profesional, laboral, y al parecer, para decepción de mis superiores, no solo supe hacer el trabajo porque soy muy estudiosa, porque estudio mucho las leyes, estudio mucho los manuales de procedimientos y gracias también a la colaboración maravillosa de mis colaboradores, que fueron unos trabajadores, son unos trabajadores excelentes. No solo pude hacer el trabajo que se me dio el trabajo de 4 personas para que lo hiciera yo. Tenía 4 superiores jerárquicos, ellos eran homólogos entre sí y eran a los 4 a los que yo tenía que reportarles, violando el principio de unidad de mando, contra todo organigrama del manual de organización del SAT y de la ley de administración pública. Y alcancé las metas de los 4.
de las funciones que tenía yo que cumplir con las 4 personas, se alcanzaron las metas. En un lapso, yo me incorporé a esa oficina en el mes de agosto y en diciembre se habían alcanzado las metas que estaban previstas para todo el año. Por lo tanto, no pudieron afectarme por este lado. Suponían que al no haber yo trabajado nunca en esas funciones las iba a realizar mal, y pues las realicé bien. Y en esa situación estaba cuando en febrero me avisan que mi cuñado estaba hospitalizado en el hospital de al lado de la administración del SAT en donde yo estaba trabajando. Había entrado al hospital por una escoriación en el pie diabético, y acababa de darle neumonía. Mi cuñado falleció de COVID el 14 de febrero de 2020, pero en esas fechas el gobierno de México todavía no reconocía o no contaba o no registraba estadísticamente a todos los que estaban falleciendo por COVID. Obviamente en el acta de defunción de mi cuñado no se reconoció ello, y yo avisé. Yo estaba al tanto, estoy al tanto de todo lo que sucede en el mundo todos los días. Es un vicio que he tenido siempre, estar bien informada, estudiar mucho sobre las leyes y sobre los acontecimientos internacionales. Y avisé a mi trabajo que mi cuñado en el hospital al lado de nosotros había fallecido por COVID. Di una notificación oficial a mi superior en las oficinas en donde yo estaba y repliqué esa comunicación oficial a las área de recursos humanos. En aquel entonces la directora de recursos humanos sí respondió a mi mensaje, me dio el pésame, y 15 días después me fue notificada mi baja laboral, por pérdida de confianza. Aquí el punto es que de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución, y ser funcionario fiscal de carrera acreditado, lo que corresponde es el pago de una indemnización inconstitucional. Bien, al poco rato, fueron 15 días después, 20 días más o menos, cerraron tribunales. Y yo no pude interponer mi medio de defensa para exigir que se me pagara mi indemnización constitucional. Esta ingresó hasta octubre de 2020 y sigue siendo analizada en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. También, de manera alterna, en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa interpuse otro medio de defensa para gestionar mi jubilación, la jubilación que yo solicité desde un principio, y obtuve una resolución favorable en octubre de 2021. Sin embargo, ya sabe usted quién soy yo para platicarle a usted acerca de algunas chicanadas y tácticas dilatorias de los abogados huizacheros del gobierno de México. Interpuso el ISSSTE, en lugar de allanar a la sentencia en la que se me tenía que pagar mi jubilación, interpuso un recurso de revisión fiscal en el cual afirma que yo no tengo la edad que tengo, que yo no tengo los años que tengo. Eso es lo que afirma el ISSSTE en su recurso de revisión. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que depende del Poder Ejecutivo, desafortunadamente, bajo el organigrama está en la Secretaría de Gobernación, al igual que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Ambos tribunales dependen de usted, que es el titular del Poder Ejecutivo. El ISSSTE, que es el que interpuso el recurso de revisión fiscal, también corresponde al Poder Ejecutivo que usted representa, que usted dirige. Es usted quien toma las decisiones y quien gira las instrucciones por memorándum a las personas que dependen de usted. Yo no estoy pidiéndole favores, señor presidente. Yo soy una mexicana preocupada porque en las cúpulas, las personas en lo alto toman decisiones que nos llevan a nosotros, los ciudadanos, a enfrentar armas, a enfrentar invasiones, a pasar hambres. Usted puede ver atrás de mí una pared blanca. En mi video anterior había un librero,
había un mueble con una colección de libros, todo lo vendí para poder sobrevivir durante la pandemia. Todo lo vendí, el librero, los libros, los muebles. Actualmente tengo una mesa de plástico con patas desarmables. Conservé mi cama, qué bueno que pude conservar mi cama. Vendí parte de mi sala, estoy sentada en un sillón que fue el que me quedé. Las demás partes de mi sala las tuve que vender para sobrevivir. Tuve que vender mi mueble de recámara, lo que es el tocador, el espejo, la cabecera, los burós, el otro mueble que tenía en la otra habitación, las camas de la otra habitación. Tuve que vender los muebles, mis activos de mi casa para poder comer. Mi propuesta para usted es reparar la mala relación que se pudo haber generado por lo pronto con los trabajadores de usted en el Poder Ejecutivo, para que haya recursos humanos, informáticos necesarios para poder implementar la notificación electrónica en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que no hay notificación electrónica, ahí tiene que ser presencial todo. Modificar los criterios de actuación de las dependencias para que no se vean obligadas a agotar hasta la última instancia, prolongando esas maniobras, esas chicanadas dilatorias que están en un manual en el cual se tienen ellos que basar. Yo creo que por congruencia, si usted está inconforme con las maniobras dilatorias del INE, del Tren Maya, etcétera, por congruencia también el gobierno federal debería de implementar, de modificar esos manuales para que las sentencias se cumplan en relación con nosotros los trabajadores que ya hemos acreditado que tenemos el derecho de vernos beneficiados por una resolución basada en la ley. Yo hablo de lo que me consta. Yo no hablo de lo que publica el Reforma, ni Televisa, ni López Dóriga, ni leo a Chumel, ni me interesan los montajes de Loret de Mola, ni si no son montajes y si son verdades, tampoco me interesan. Yo hablo como una votante de izquierda con el presidente que está necesitando aliados. Y yo quisiera volver a ser su aliada. ¿Pero cómo? Si tengo que vender mis muebles para poder comer, porque no me pagan ni mi sueldo, porque me cesaron, ni mi jubilación, porque el gobierno que usted encabeza interpuso un amparo en contra mía para no pagarme mi jubilación. ¿Cómo lo apoyo, señor presidente?